Mi nombre es Magali Contreras Licona y en esta clase yo les voy a explicar el tema de sorpresa. Como muchos ya sabemos, pues la sorpresa es una reacción inesperada que surge de nosotros. Hay 3 tipos de sorpresa y en esta clase nos vamos a adentrar en el concepto, en cómo la sentimos, en cuáles son esos tipos de sorpresa, qué es bueno y qué es malo y algo que puede ser neutral. Para comenzar, vamos a empezar con el concepto de qué es la sorpresa. En este caso es una emoción que se experimenta cuando algo inesperado o fuera de lo común que nosotros estamos pensando o que estamos sintiendo en ese momento sucede. Como por ejemplo cuando estamos viendo una película de terror y de momento sale una cara espantosa enfrente de la pantalla. Pues era algo que nosotros no esperábamos y en ese momento sentimos una sorpresa, una reacción de nosotros que era algo que no teníamos, digamos que pensado. Algo que simplemente ocurre momentáneamente y nos llega a sorprender. También dice que es algo que altera nuestras expectativas o percepciones. Es algo, al ser algo que nosotros no esperamos, tenemos expectativas tal vez, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de una película, tal vez tengamos una expectativa de que algo puede aparecer en la pantalla, pero no vamos a saber exactamente qué es lo que puede aparecer en la pantalla. Puede ser simplemente la protagonista o puede ser simplemente algo más fuera de lo común. Esta reacción emocional puede ser tanto positiva como negativa dependiendo del contexto y de la naturaleza que nos sorprende. Si tenemos una reacción positiva en una sorpresa, como por ejemplo cuando cumplimos años, pues nos llegan con un regalo, nos llegan con algún detalle y eso hace que nos sorprendamos y podamos tener una reacción positiva. Por ejemplo, si a mí me regalan un peluche o te regalan algún regalo en tu cumpleaños, te va a sorprender y va a ser de una manera buena porque te va a causar alegría. Sin embargo, si te llegan a sorprender o si llegas a recibir una sorpresa que sea mala, por ejemplo, alguna mala noticia, algún familiar que haya fallecido o algún accidente que haya tenido alguna persona cercana, este sentido cambia porque entonces ya te sorprende de manera mala. Si es de una manera neutral, la sorpresa simplemente va a permanecer así, neutral como tal. Va a ser algo que no te esperabas, pero tampoco va a afectar tanto ni positivo ni negativamente, como a veces nos puede pasar en nuestras relaciones afectivas. Tenemos las características de la sorpresa. Dice que es inesperada. La sorpresa surge cuando algo no se anticipa, algo que rompe el patrón de las expectativas previas. Lo que ya habíamos comentado, la sorpresa es una reacción de nosotros ante alguna situación que estamos presenciando en ese momento. Y es inesperada, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en ese momento. También tenemos que dice que es momentánea. Es una reacción que ocurre en un instante, generalmente seguida por una reflexión o adaptación ante lo sucedido. Es momentánea la sorpresa porque es algo, aparte de que es algo que no estábamos esperando, es algo que ocurre sin que nosotros sepamos en qué momento, cuándo va a suceder, por qué va a suceder. Es algo que simplemente ocurre y después le encontraremos el sentido, pero no durante el tiempo en el que la estamos presenciando. También dice que es intensa. Puede ser una emoción intensa que puede causar una variedad de reacciones fisiológicas, por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, cambios en la expresión facial, incluso puedes llegar a llorar. La sorpresa, dependiendo de si es positiva, es negativa o si es neutral, puede tener diferentes reacciones. Neutral en su origen, la sorpresa por sí misma no es necesariamente buena ni mala, depende del contexto y de cómo interpretemos lo que nos sorprende. Es una emoción neutral que luego puede ser evaluada como positiva o negativa. En el momento, simplemente cuando nosotros hemos sentido sorpresa de algo o ante alguna situación, simplemente nos sentimos sorprendidos y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Incluso si nos están preguntando algo, ni siquiera sabemos qué responder. Puede ser ante una propuesta de matrimonio o puede ser ante una noticia que nos den en nuestro trabajo, que no sabemos ni siquiera qué vamos a responder en el momento. Simplemente lo sentimos intensamente y puede ser que sí te acelere el ritmo cardíaco dependiendo de cómo la sientas en ese momento. Tenemos también los tipos de sorpresa, que dice que puede ser positiva. Cuando algo nos sorprende, tiene un resultado favorable o agradable, como por ejemplo ya lo que habíamos mencionado, recibir algún regalo, algún detalle, alguna fiesta sorpresa. Por eso la fiesta sorpresa
es algo que tú no te esperas. Sabes que es tu cumpleaños tal vez, o sabes que es un día importante, pero no sabes que a lo mejor las personas que te quieren o las personas cercanas lo puedan celebrar. También tenemos la negativa. Cuando la sorpresa es algo desfavorable o que causa incomodidad, puede ser un ejemplo de recibir una noticia inesperada, que cause tristeza o confusión simplemente, como la pérdida de un ser querido o una crisis inesperada. Todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido alguna noticia que nosotros no nos esperábamos en el sentido de que es negativa. Por ejemplo, de algún ser querido, de nuestra mascota, alguna noticia en la escuela, alguna noticia en el trabajo que simplemente no nos agrada y pues sí cambia esa manera de sentir la sorpresa positiva y la sorpresa negativa, porque la sorpresa positiva pues es algo que te va a dar felicidad, ¿no? Y alegría, y la sorpresa negativa pues es algo que simplemente te puede hacer enojar o te puede hacer incluso hasta llorar. Cambia en ese sentido cómo es tu reacción. También tenemos la sorpresa neutra. Cuando el elemento que causa sorpresa no es ni bueno ni malo, solo inesperado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien realiza una acción que no anticipábamos, pero no tiene impacto emocional profundo. Esto yo en lo personal puedo comentarles que lo he experimentado como en las relaciones personales, ¿no? Como por ejemplo que tienes una amiga, pero no te llevas muy bien con esa amiga o con esa chica y simplemente hace algo que hace que cambie tu manera de pensar por ella, tal vez podría decirse. Y pues tal vez no te sientes ni feliz ni enojada, simplemente te da lo mismo, pero sí no deja de ser algo que te sorprenda. Ahora vamos con los procesos psicológicos relacionados. En este caso tenemos que algunos procesos psicológicos pueden ser la percepción, que esto nos indica que la sorpresa se produce cuando percibimos algo que no encaja con nuestras expectativas o lo que consideramos normal en ese momento. La percepción es de cómo percibimos, cómo sentimos nosotros en ese momento o en esa situación la sorpresa si te llegan en este momento tal vez con un ramo de flores a tu casa o te llegan con algún muñeco que te gusta, puede ser que tenga un impacto positivo o negativo, dependiendo de cómo sea tu percepción y de cómo estés ante esa situación. También tenemos la atención. Dado que algo sorprendente no es lo esperado, nuestra atención se focaliza rápidamente en el estímulo que nos ha causado la sorpresa. En ese momento, cuando estamos en una situación que nos sorprende, es obviamente que nuestra atención se va a centrar solamente en eso que nos está sorprendiendo. No, tal vez estemos viviendo diferentes situaciones o tengamos diferentes pensamientos en ese momento, pero lo que más nos va a prestar o lo que más le vamos a prestar atención nosotros va a ser a lo que nos está sorprendiendo en ese momento. También tenemos la reacción emocional. La reacción emocional en la sorpresa es lo más importante, porque cuando nosotros tenemos una sorpresa o percibimos algo que nos sorprende, es donde tenemos una reacción emocional que ya comentábamos que puede ser buena, negativa o simplemente puede ser neutra, pero que no deja de ser algo que nos esté sorprendiendo en ese momento. También tenemos ejemplos de situaciones donde podemos sentir sorpresa. Bueno, comentándolo así rápidamente, por así decirlo, podemos decir que tenemos algunos ejemplos de que podemos sentir la sorpresa en el cine cuando estamos viendo una película. Puede ser una película de terror, una de romance, una de ciencia ficción, donde simplemente cuando vemos pasa una escena inesperada y nosotros ni siquiera sabemos cómo reaccionar o era algo que no nos esperábamos, como por ejemplo que el protagonista bese a la protagonista y pues era algo que nosotros no nos esperábamos porque se supone que la trama no trataba de eso. Eso también es lo que hace al cine que sea interesante. También tenemos la literatura. En algunas ocasiones podemos estar leyendo un libro y cuando vemos un apartado sale de que no, y llega tal persona y cambia totalmente la situación. Eso puede ser como cuando entras en el área o en el apartado de lo que es el clímax en el libro, en una historia, por ejemplo. En la vida cotidiana, recibir un mensaje de alguien que no esperábamos o encontrar algo perdido. Muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado comúnmente, es de que estamos buscando algo y no lo encontramos en el momento, pero lo dejamos de buscar y simplemente aparece y dices, ay no, pues aquí estaba, no sé, mi pulsera tal vez, ¿no?
y sí te llega a sorprender porque pues después de que estuviste buscándolo simplemente aparece sin que te des cuenta. También tenemos en las relaciones personales, descubrir que alguien tenía una opinión o intención diferente a la que esperábamos. Bueno, eso también es como la idealización de las personas, ¿no? Siento que en las relaciones personales recibir una sorpresa, siento que es porque también idealizas o esperas más o simplemente no te das cuenta de con quién estás o piensas más allá de lo de las personas. Puede ser que pienses algo positivo o pienses algo negativo, pero pues sí, en la mayoría de las relaciones personales, de hecho, pues siempre vamos a recibir ese tipo de sorpresas de que tal vez no es la intención que nosotros nos esperábamos o simplemente sea una opinión diferente a la que tenían. Tal vez, no sé, puedes tener una amiga o un novio que pues sientes que te quiere mucho, pero en realidad pues está en otra relación o simplemente es amiga, no compagina contigo en muchas cosas. En este caso puede ser de que pues incluso hasta hable a tus espaldas o situaciones así. ¿Por qué es importante la sorpresa? Esto es demasiado importante porque la sorpresa no es simplemente una reacción que nosotros hacemos ante alguna situación, sino que va más allá y es más complejo. En este caso tenemos que es importante por la adaptación. La sorpresa nos ayuda a adaptarnos a lo inesperado, entrenando nuestra capacidad de reacción frente a lo desconocido. La sorpresa altera mucho nuestro nivel de adrenalina también, dependiendo si sea positiva o negativa. Si es neutra, por lo general no, pero tomemos en cuenta si es mucho positiva o negativa, porque en este momento nosotros tenemos que reaccionar ante lo que nos está pasando, ¿no? Si es neutra, simplemente pues, nos vamos a sentir así, neutros. No es como que te dé igual, ni es como que te importe, simplemente permanece el estado. Eh, Dice que entrena nuestra capacidad de reacción frente a lo desconocido. Siempre que tengamos una sorpresa va a ser eso. Siempre vamos a estar esperando a lo desconocido, pero esto también a futuro puede generar algunos problemas, como por ejemplo el problema del sobrepensamiento o la ansiedad en este caso. La ansiedad va generándose no por la sorpresa, sino por lo que nosotros estamos pensando, que eso también viene de la mano mucho con el sobrepensamiento. En otra clase les van a comentar también lo que es la ansiedad. La emoción estimulante. La sorpresa puede despertar el interés, la curiosidad y la creatividad, ya que al ser algo fuera de lo común nos invita a explorar o entender más. La emoción estimulante es la emoción que en ese momento nosotros percibimos. Si cuando nosotros ya recibimos una sorpresa, como por ejemplo de que tienes una fiesta de cumpleaños que no esperabas, pues nosotros ya recibimos en el momento la sorpresa cuando pues abrimos la puerta y descubrimos que pues había una fiesta detrás, ¿no? O que simplemente pues salen todos de diferentes lugares y pues te dicen sorpresa. Pero ya que vives esto, ahora tú decides si explorar más allá o simplemente no sabes cómo reaccionar. Puede ser que también quedes en shock. El shock es una parte de nosotros en la que nos sentimos diferentes, no sabemos cómo expresarnos, no sabemos qué hacer en ese momento. También tenemos el refuerzo de relaciones. Las sorpresas positivas, como lo son regalos o gestos inesperados, pueden fortalecer las relaciones interpersonales. Tal vez si te llega tu mamá con algún regalo, con algún suéter que te gustó y pues no esperabas que te lo comprara, puede ser que fortalezca también esa relación interpersonal o pasa con algún amigo o con alguna amiga. Digamos que en resumen, la sorpresa es una emoción que aparecerá cuando nos enfrentamos a lo inesperado, ya que sea agradable, desagradable o neutra. Su impacto emocional depende cómo interpretamos lo que ha sucedido. La sorpresa va a depender de cómo nosotros nos sientamos ante esa situación. Eso es algo que tú podrás experimentar en esta clase.
Pues después de esta explicación y presentación que hemos tenido sobre la sorpresa, a continuación vamos a reforzar lo aprendido con una actividad que te dejaré en el siguiente comentario de este video, en la página de Classroom para ser específica. Junto a tu familia o amigos realizarás un experimento breve. Puedes presentar la información de dos maneras: de forma prescindible y sin elementos novedosos, o introduciendo un elemento sorpresa. Puede ser alguna pregunta, alguna imagen, cuestionar alguna situación que te estés presentando o que tú quieras analizar junto a esa persona. A continuación, después de esto, vas a evaluar cómo fue su reacción de la persona con la que compartiste tu actividad. ¿Fue agradable? ¿Se molestó? ¿Se puso triste? ¿Te regañó? Incluso puede ser. Y pues vas a redactar el informe de una página donde analices y describas los resultados que la persona tuvo y que tú observaste durante la situación. También puedes concluir tu informe con una opinión libre. Esta puede ser si te gustó la clase, cómo sentiste el tema y si en algún momento tú has conectado con la sorpresa. Esto ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.